Procesos psicológicos y aprendizaje, por Samari García de Alessandro Cantillo. Presentación. Tema principal: el aprendizaje. Maestros en formación: Cantillo de Alexandro y Samaris García. Maestro facilitador: Lisbeth Silva. Institución: Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla. Programa de formación complementaria. Tema generador: Teorías del aprendizaje. Semestre tercero de la mañana. Ciudad Barranquilla, año 2023. Contenidos a detallar en la presentación. Introducción, reseña histórica, conceptos, teorías, clasificación, reseña de principales representantes, neuroanatomía, neurobiología, neurofisiología del proceso, instrumentos de valoración o evaluación del proceso psicológico asignado, trastornos asociados, glosario en inglés y español, referencias y videos sugeridos. El aprendizaje es fundamental porque ayuda a los estudiantes y a las personas en general a desenvolverse mejor en su entorno. El aprendizaje continuo es necesario para adaptarse a los cambios y desarrollarse de manera integral. Nos permite adquirir habilidades, cambiar nuestra conducta, resolver problemas, adaptarnos al entorno y desarrollar nuestra identidad. Es a través del aprendizaje que nos desarrollamos como individuos y nos enfrentamos de manera Reseña histórica. La historia del aprendizaje según la psicología se remonta a los filósofos griegos de la antigüedad, como Sócrates y Platón, quienes estudiaron cómo adquirimos conocimiento y cómo se forman las ideas en la mente. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando se desarrollaron las teorías más influyentes sobre el aprendizaje. En la década de 1910, el psicólogo ruso Iván Pavlov realizó experimentos con perros para estudiar el conocimiento clásico. Descubrió que los animales pueden aprender a asociar un estímulo neutro con una respuesta incómoda, lo que dio lugar al proceso de aprendizaje por asociación. En la década de 1920, el psicólogo estadounidense John Watson propuso la teoría del conductismo, que se centraba en el estudio del comportamiento observable y en cómo éste es afectado por las consecuencias que le siguen. Según Watson, el aprendizaje es el resultado de la relación entre el estímulo y la respuesta, y pueden ser modificados a través de la aplicación de estímulos y refuerzos adecuados. En la década de 1930, el psicólogo Burnett Skinner aplicó amplió la teoría conductista de Watson con su concepto de condicionamiento operante. Skinner demostró que los animales y los seres humanos pueden aprender a realizar ciertas asociaciones para obtener recompensas o evitar castigos. Así, después, en la década de 1950, el psicólogo cognitivo Jean Piaget propuso una teoría sobre el desarrollo cognitivo en los niños. Según Piaget, los niños pasaban por diferentes etapas de desarrollo en las que adquieren habilidades cognitivas más complejas, como la capacidad de pensar abstractamente y resolver problemas. Piaget enfatizó la importancia de la interacción con el entorno y la construcción activa del conocimiento por parte del individuo. En la década de 1970, el psicólogo Albert Bandura desarrolló la teoría del aprendizaje social, que se basa en la idea de que los individuos aprenden observando y imitando el comportamiento de los demás. Bandura argumentó que el aprendizaje no solo se produce a través de la experiencia directa, sino también a través de la observación de modelos de comportamiento y la adquisición de habilidades a través del refuerzo y la imitación. En la actualidad, diferentes enfoques psicológicos han construido al estudio del aprendizaje. La psicología del aprendizaje ha avanzado considerablemente, incorporando conceptos de la neurociencia, la psicología cognitiva y la psicología del desarrollo. conceptos de aprendizaje. Primero, aprender es la acción de adquirir y retener el conocimiento, habilidad o información sobre alguna materia. Segundo, se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencias y adaptarla para futuras ocasiones. Tercero,
Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para teorías del aprendizaje. Asociaciones, por Edward y Robert. Sus teorías se centran en que hay componentes fisiológicos y mentales que permiten orientar el aprendizaje, esto mediante el condicionamiento y los ensayos aleatorios. Conductista, Ivan Pavlov. Él trabajó el condicionamiento clásico a través de la experimentación con animales para entender los procesos básicos del aprendizaje, concluyendo que cualquier reacción del organismo ante el mundo exterior es un reflejo. Por lo tanto, la causa inicial de todo acto es la estimulación sensorial exterior. Así, estos paradigmas educativos se basan en que el profesor debe condicionar al estudiante para lograr que el estímulo llegue a producir una respuesta correcta automáticamente. Cognoscitiva, por David Perkins. Él decía que el estudiante aprende mediante la estimulación de su docente por medio de los recursos y actividades para fomentar su pensamiento. Otra de las teorías son la constructivista. Jean Piaget en 1896 a 1980 decía que el aprendizaje se da en el niño cuando se encuentra la etapa de acuerdo a su edad cronológica, definida para aprender. Además, depende de cómo su marco de referencia facilita el proceso. De este modo, la atención está centrada en él y en su proceso interno que se da en el sujeto mismo. Después, partimos a los paradigmas educativos, enfoque gestal, según Max Wertheimer en 1880 a 1943 y Goffman en 1886 a 1946 y Keller en 1887 a 1967, estos autores concebían a los alumnos como sujetos que obtienen información a través de los sentidos y configuran la información que perciben. Adicionalmente, el estudiante realiza un proceso de reorganización de ideas o una modificación de las antiguas. La última teoría es la humanista de Carl Rogers. En 1902 y 1987, este enfoque eran los paradigmas educativos se centraban en el respeto que deben existir entre personas, plantea la superación, la clasificación o los subtipos de aprendizaje. 1. El aprendizaje asociativo. Este tipo de aprendizaje se da cuando asociamos determinados estímulos externos o sucesos con una idea o un comportamiento. Esta forma de aprender se caracteriza por ser la más rica y profunda, además de conseguir los mejores resultados. 2. Aprendizaje no asociativo. Se produce cuando nuestras respuestas cambian ante un estímulo que se repite en el tiempo o es continuo, ya que, ya que esa o es porque acabamos acostumbrándonos a él o porque terminamos por interaccionarlos. Nuestra sensibilidad varía. 3. Aprendizaje cooperativo. En el ámbito educativo, este hace referencia al aprendizaje en grupo, es decir, cuando un estudiante no aprende solo, sino que lo hace junto al resto de sus compañeros. Para ello, el docente se encarga de hacer los equipos de trabajo, asignar los roles y funcionamiento de cada alumno y los dirige. 4. Aprendizaje colaborativo. El segundo se diferencia del otro en cuanto al modo de constituir y funcionar los grupos de trabajo. En el aprendizaje colaborativo, el docente propone el tema o plantea un problema. Los estudiantes deciden cómo abordar el proyecto. 5. Aprendizaje emocional. Con él se pretende que aprendamos a conocer nuestras emociones y gestionarlas de una forma eficiente. El aprendizaje emocional no solo se contribuye a nuestro bienestar y desarrollo personal, sino que también favorece que nuestras relaciones interpersonales, aquellas que establecen con quien tenemos nuestro alrededor, sean sanas. 6. Aprendizaje experiencial. Consiste en aprender a partir de las situaciones que vivimos o incluso de los errores que cometemos. Este tipo de aprendizaje se puede diferir mucho según la persona, ya que
Aprendizaje implícito. Se da cuando aprendemos algo, generalmente sin ninguna intencionalidad. Sucede sin darnos cuenta y casi de manera automática, como por ejemplo las acciones de andar, hablar o movernos. 8. Aprendizaje explícito. Este sí que tiene una intención y también existe una conciencia. Somos conocedores de que estamos aprendiendo. Nos permite adquirir principalmente información nueva y destacada sobre personas, lugares y objetos. Este tipo de aprendizaje requiere ciertos niveles de atención y ejercicio por parte de nuestro cerebro. 9. Aprendizaje memorístico. Hasta hace bien poco era el tipo de aprendizaje por excelencia en el ámbito educativo. Se trataba de fijar en la memoria y recordar conceptos casi de manera autómata, muchas veces sin llegar a entenderlos ni llevar a cabo reflexión alguna. 10. Aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje requiere la participación de como mínimo dos personas. Por un lado, una más experta que realiza la acción o tarea dando ejemplo, este es el modelo. Y por otro lado, la que observa e imita o reproduce la actuación de la persona modelo, y este es el aprendiz. Se trata de una forma de aprender basada en lo visual. 11. Aprendizaje por descubrimiento. Es uno de los tipos de aprendizaje más activo que hay. Además de aprender, participando e interactuando con el docente, el estudiante va más allá, no se conforma solo con lo que le han enseñado. Él busca información por su cuenta para resolver las dudas que le han podido surgir y los datos que encuentra los organiza en su esquema cognitivo y los relaciona con conocimientos que ha adquirido antes. Por último, aprendizaje receptivo. Podría considerarse como otro de los tipos de aprendizaje pasivos. El estudiante se limita a recibir la información, ya sea vía oral, escrita o audiovisual, e interiorizar este contenido para poder reproducirlo a posteriori. Reseña de principales representantes. Primeramente tenemos a Iván Pavlov, el cual fue un fisiólogo ruso célebre por haber formulado el condicionamiento clásico. Tenemos a Edward Thorndike, el cual fue un psicólogo y pedagogo estadounidense considerado un asesor de la psicología conductista estadounidense. Está Burns Frederick, el cual fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en la psicología experimental y defendió el conductismo. También se encuentra La John Watson, el neuroanatomía, cual fue un psicólogo neurobiología y o estadounidense a quien se le atribuye la neurofisiología del fundación de la proceso. escuela psicológica El del aprendizaje, conductivismo a través de su del aprendizaje disertación. partimos Por que es el último, pero fenómeno menos importante, neurobiológico por el Tolman, cual que fue un adquirimos una psicólogo determinada estadounidense información. notable por sus Después, estudios sobre la para que se cognición dé en el este fenómeno, contexto de la psicología del comportamiento. son esencial la atención, la memoria, la motivación y la comunicación. La neuroanatomía del aprendizaje. En esta partimos en diferentes partes del cerebro humano, en las cuales áreas encefálicas asociadas con el funciones del aprendizaje y la memoria declarativa, y el corte sanguital que muestra algunas de las áreas encefálicas y del sistema cerebeloso. Al hablar de neurobiología, nos formulamos una pregunta. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, pues la neurobiología del aprendizaje explora de qué manera los conocimientos neurobiológicos modernos relacionados con los dispositivos cerebrales de aprendizaje proporcionan o pueden proporcionar orientaciones más eficaces a los sistemas educativos y a las estrategias pedagógicas. Entonces, para hablar un poco más de esto, es menester saber que el desarrollo normal del cerebro depende de la interacción entre la herencia genética recibida y el ambiente. El ADN proporciona el chasis o la estructura básica del sistema nervioso y la actividad del propio sistema nervioso, junto con la estimulación sensorial ambiental. Proporcionan la información necesaria para que nuestro sistema nervioso se desarrolle y pueda funcionar correctamente. La plasticidad sináptica es el fenómeno celular por el cual las sinapsis pueden llevar a cabo cambios permanentes en sus propiedades como consecuencia de los patrones específicos de actividad. Y dado que buena parte de la actividad neuronal representa la información que llega al cerebro, se podría pensar que los cambios resultantes en la sinapsis que tienen lugar como consecuencia de esta actividad pudieran servir como el lugar. La neurofisiología.
Los 12 principios de la neurofilosofía del aprendizaje según Kahneman. El primero es, el cerebro realiza varias funciones al mismo tiempo. Por decirlo así, el cerebro percibe el proceso e interpreta, acciona. Si es así, el niño necesita coordinar todas estas dimensiones para mejorar su aprendizaje. 2. El aprender interviene toda nuestra fisiología. Acá es necesario incluir estrategias que permiten el movimiento físico. 3. Dar sentido a nuestras experiencias es algo innato. Si utilizas alguna estrategia de aprendizaje, trata de hacerlo, eh, establece, ya que con el tiempo el niño adquiere esta estrategia de aprendizaje como algo propio. 4. La búsqueda de significado se da mediante patrones. Los niños tienen que aprender algo que a ellos les gusta, de manera que ellos encuentren un patrón de significado, aprenderán progresivamente. 5. Las emociones no se pueden separar de la cognición. Utilizar la dimensión afectiva de la enseñanza. 6. Cada cerebro recibe y crea las partes y el todo. El aprendizaje debe ser perceptivo, sensorial. 7. El aprendizaje implica atención específica y periférica. Organizar materiales que incluyan los dos tipos. 8. El aprendizaje implica procesos conscientes e inconscientes. Es necesario que los estudiantes revisen lo que han aprendido y cómo lo han aprendido. 9. Tenemos los dos tipos de memoria, un sistema de memoria espacial y un grupo de sistemas para la memorización. Desarrollar juegos de origami, memoria y destreza. 10. El cerebro comprende y recuerda mejor cuando los hechos y las destrezas están incluidas en la memoria espacial natural. Promover el aprendizaje con elementos de la vida real. 11. El reto anima el aprendizaje mientras que la amenaza lo cohíbe. Haz que la enseñanza desafíe las habilidades de tus estudiantes. De esta manera darán todo de sí mismos, pero no uses de sus habilidades. 12. Cada cerebro es único. Se debe de brindar un método de enseñanza-aprendizaje multidimensional para incorporar todas las maneras de aprender. Instrumentos de valoración o evaluación del proceso psicológico del aprendizaje. En este caso hay 4. Primeramente están las pruebas escritas, las cuales son el método más común de evaluación en la educación. Estas pruebas permiten a los estudiantes demostrar sus conocimientos y habilidades en un formato escrito. Están los portafolios, los cuales son una colección de trabajos y proyectos realizados por el estudiante a lo largo del tiempo. El portafolio permite una evaluación más completa y auténtica del aprendizaje, ya que muestra el progreso, la calidad y la consistencia del trabajo realizado por el estudiante. Exámenes orales. Estos permiten a los estudiantes demostrar su conocimiento y habilidades en un formato oral. Estos pueden ser realizados en forma individual o en grupo y pueden incluir preguntas para evaluar la comprensión y la capacidad de expresión verbal. Objetivo eficaz. La autoevaluación y coevaluación son métodos en los que los propios estudiantes evalúan su propio trabajo o el de sus compañeros. Estos métodos promueven la metacognición y el desarrollo de habilidades de autorregulación del aprendizaje. Trastornos asociados. Los trastornos del aprendizaje son dificultades inesperadas, específicas y persistentes para adquirir un aprendizaje, a pesar de que el individuo cuente con un cociente intelectual, medios e instrucción adecuados. Primeramente tenemos la dislexia, la cual se define como un trastorno específico del aprendizaje por el cual la persona encuentra problemas para leer. Esto se debe a que no es capaz de identificar los sonidos del habla ni comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. Es decir, hay un fallo en el proceso de decodificación. Quienes sufren dislexia cuentan con una inteligencia dentro de la normalidad y muestran una visión adecuada sin dificultades. El problema se localiza pues en las áreas cerebrales encargadas de procesar el lenguaje. También tenemos la discalculia. Esta es una dificultad permanente para el aprendizaje matemático. Las personas con este problema encuentran muchos obstáculos para poder aprender o comprender conceptos.
numéricos y principios aritméticos. Esta dificultad es menos conocida, Bueno, los aunque trastornos se conoce que hasta asociados la al mitad de aprendizaje. alumnos Los con trastornos del aprendizaje discalculia son muestran dificultades además inesperadas, déficit específicas y a la hora de aprender a persistentes leer para o adquirir un aprendizaje, sintomatología a propia del pesar de que el trastorno por individuo cuente déficit con de un atención e consciente intelectual, hiperactividad, medios e TDAH. instrucciones adecuados. 3. Disgrafia. Disgrafia. La disgrafia consiste en la dificultad para escribir. Esta puede explicarse por diferentes causas. Puede aparecer como consecuencia de la dislexia, aunque también puede ocurrir debido a los problemas de coordinación motora o a dificultades para interpretar el espacio. La manifestación de esta será sutilmente distinta dependiendo de la causa que la justifique. Cuando esta es un resultado de una dislexia no tratada, el alumno escribirá las palabras de una manera inadecuada a nivel ortográfico o directamente ilegible. 4. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH es un trastorno de neurodesarrollo que se afecta a un importante porcentaje de niños en las aulas. Al igual que los demás trastornos que hemos comentado, se garantiza por su persistencia en el tiempo, aunque con intervenciones adecuadas en casa y en el centro de... Glosario en inglés y español. Español. Empezamos por aprendizaje. Como aprendizaje se denomina la acción y efecto de aprender. Como tal, el aprendizaje es el proceso de asimilación de información mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades. Neurofisiología. La neurofisiología es una ciencia que explora la actividad bioeléctrica del sistema nervioso, desde el cerebro hasta los nervios periféricos. Neurobiología. Esta es la rama de la biología que se ocupa de las funciones y estructura del sistema nervioso. Trastorno. Trastorno es una alteración en las condiciones consideradas normales en un objeto, proceso u organismo. Un trastorno es una perturbación o desorden que altera el funcionamiento normal de una persona o una situación. Evaluación. La acción y efecto de evaluar, o sea, de estimar, apreciar, señalar el valor de algo. Y de inmediato lo vincula con el mundo escolar y educativo. Psicológico. La psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. Por último, educación. Se denomina educación a la facilitación de la Hola a todos, mi nombre es Laura Persia y me dirijo a ustedes en nombre de la Escuela de Educación y sus facilitadores. Bienvenidos al curso de Psicología del Aprendizaje. Esta asignatura le permite al docente en formación comprender el proceso de aprendizaje e identificar los factores que lo hacen más eficiente, así como investigar cómo ocurre el proceso de aprender en el ser humano. Es con algo atención tan a los cotidiano cambios que con cognitivos frecuencia y lo pasamos conductuales por que se alto. producen E como incluso resultado. nos costaría Se trata de explicar qué es el conocer y aplicar aprendizaje. al contexto educativo los El aportes de los aprendizaje puede investigadores desde las presentarse de diferentes manera perspectivas intencional actuales. o sin Se intención. estudian los Por diferentes ejemplo, enfoques aprendemos teóricos sin que explican intención la que adquisición no de debemos nuevos tocar un conocimientos sartén sobre el dentro del fuego. marco psicológico, Este aprendizaje analizando modifica estrategias y nuestra criterios conducta para su aplicación en el porque aula. muy Conocerán las probablemente la teorías que siguiente vez explican los procesos tendremos cognitivos cuidado de complejos, no hacerlo. las constructivistas del aprendizaje y la social cognitiva. Se destacan también las También aplicaciones aprendemos prácticas de que se manera derivan de las intencional. distintas Por ejemplo, aproximaciones al teóricas conducir un al auto, estudio de los no procesos de sucede aprendizaje. que al subir Se no plantean simplemente también las empecemos a características manejar, del aprendizaje sino del que estudiante en primera dominicano, instancia la educación tenemos en la el República deseo y la Dominicana, necesidad las de funciones aprender del a docente manejar. y cómo aplicar Algo que con nos motiva eficacia a hacer. los conocimientos El en las aulas aprendizaje en el es una país. experiencia Al cotidiana, finalizar este sin curso la que el podrás ser desarrollar humano no algunas podría competencias sobrevivir. concretas entre las que cabe Aprendemos, por resaltar. ejemplo, al Explica cruzar la de manera relación entre el segura cerebro, una las calle con condiciones mucho y factores que inciden A en el todo esto, aprendizaje ¿qué es para una aprender? mejor comprensión El del aprendizaje comportamiento. toma múltiples Establece las facetas diferencias y entre las formas. teorías Por tal conductistas y motivo, selecciona nos sus mejores resulta muy aportaciones sencillo para su aplicación definir en lo el que salón de significa. clases.
Diseña actividades Sin áulicas embargo, de diferentes para empezar a asignaturas, explicar teniendo este en tema, cuenta la perspectiva revisemos su cognitiva para el significado. logro de aprendizajes significativos. Acción y efecto de Distingue adquirir las el diferentes conocimiento estrategias y de algún estilos de arte, aprendizaje oficio para su u otra aprovechamiento cosa oportuno por medio en sus del prácticas estudio o áulicas. de la experiencia. Realiza indagaciones en los colegios decir, acerca de la cuando aplicación de somos las capaces de perspectivas desempeñar un constructivistas, arte o un según lo oficio, aprendido y lo hacemos establecido en el evidente currículo que hemos dominicano. aprendido. Para De esta asumir relación posiciones al surge la respecto. definición de aprendizaje Reflexiona sobre la como un incidencia proceso de la mediante motivación, el cual los adquirimos intereses y las conocimientos, emociones en el habilidades aprendizaje e incluso para tomarlo en cuenta actitudes en su que labor se en el aula, manifiestan en entre conductas otras de igual específicas, importancia. como Los contestar temas que un se abordarán examen, serán resolver un psicología y problema o aprendizaje, dialogar con alguien. perspectivas teóricas del aprendizaje, diccionario teorías también agrega conductistas, sobre el perspectiva significado cognitiva que del aprender aprendizaje, es tomar procesamiento de la algo en la información, memoria, aprendizaje y lo que puede enseñanza, interpretarse como la perspectivas capacidad de constructivistas recordar. del aprendizaje No sabemos y la a ciencia motivación para el cierta cómo aprendizaje. se da el proceso de La metodología recordar de en esta nuestro asignatura cerebro. se Lo fundamenta que en la sí concepción sabemos de que el es que la participante memoria es juega el un principal papel responsable de su fundamental en el aprendizaje, aprendizaje, en una relación ya que horizontal, están abierta y íntimamente participativa, relacionados, rompiendo los por lo que esquemas no es fácil tradicionales. separar uno Se del otro. pretende desarrollar el En términos sentido de la biológicos, discusión el a través del foro aprendizaje es y una serie de relacionar fenómenos los conocimientos que se van adquiriendo eléctricos con los e procesos incluso que se van desarrollando. modificaciones Es morfológicas de suma en las importancia que estructuras para el logro de las neuronales competencias que se llevan a cabo en esperadas, nuestro cerebro así como durante también de un proceso de cognitivo, aprendizaje como efectivo, resultado puedas de la cumplir con las interacción del tareas individuo y con su actividades entorno, sugeridas por tus con los facilitadores, objetos y las personas. ya que de esta manera Estos cambios en la garantizas un estructura proceso de neuronal adquisición de potencializan la conocimientos capacidad del exitoso. individuo Gracias para por tu comprender atención y y buena responder a su entorno. En esta definición es importante enfatizar la importancia que en el aprendizaje tiene la iteración del individuo. Hola a todos, con mi su nombre es entorno Laura como Persia y fuente me de dirijo a ustedes aprendizaje, en nombre de la Escuela lo de que nos Educación lleva y sus a otra facilitadores. definición del aprendizaje Bienvenidos al desde curso una de perspectiva Psicología del psicológica, Aprendizaje. como la Esta modificación asignatura le permite al docente relativamente en estable formación y permanente comprender el de proceso de nuestra aprendizaje conducta o e cognición identificar los como factores que lo resultado de hacen la más experiencia. eficiente, así A como pesar de los investigar hallazgos cómo en ocurre el proceso campo de la aprender en el ser neurociencia, humano. los trabajos Con en atención a psicología los y cambios educación, cognitivos y el conductuales que se aprendizaje producen sigue como siendo un resultado. misterio. Se trata de El conocer y aprendizaje es aplicar al investigado y contexto estudiado educativo desde los muchos puntos de aportes vista, de los desde investigadores los cuales desde las se ha diferentes definido y perspectivas explicado de actuales. maneras diversas. Se estudian los Esta diferentes diversidad de enfoques teóricos que explicaciones explican sobre la cómo adquisición de aprendemos nuevos da conocimientos lugar a diferentes dentro del teorías marco que pretenden psicológico, explicarlo analizando y estrategias y clasificarlo criterios de para su diferentes aplicación en el puntos de aula. vista. Conocerán De las manera teorías que general, explican los y desde procesos el punto de cognitivos vista de la complejos, enseñanza las y el constructivistas del la aprendizaje y la definición social y tipos cognitiva. de aprendizaje Se se han destacan venido también las debatiendo aplicaciones entre dos prácticas que se posturas, derivan de las el distintas conductista aproximaciones y el teóricas al cognitivista. estudio de los procesos de La aprendizaje. primera considera que Se el plantean aprendizaje también se da las cuando se características observa del un aprendizaje cambio del de estudiante conducta en la dominicano, persona. la educación en la República considera una Dominicana, persona las pasiva funciones y del sujeta docente a y cómo factores aplicar externos, con eficacia los mientras conocimientos que el en las aulas en el cognoscitismo, país. la Al persona se finalizar este considera curso como podrás alguien desarrollar que algunas puede competencias tener logros de concretas entre las que cabe aprendizaje en la resaltar. medida que lo desee Explica la y relación entre el reconozca sus cerebro, propios las condiciones y procesos factores mentales. que inciden en el Desde la aprendizaje perspectiva para una mejor comprensión del cognitivista, el comportamiento. aprendizaje Establece las influye en diferencias entre las condiciones teorías tanto conductistas internas de y tipo selecciona sus biológico y mejores psicológico aportaciones para su como aplicación en el salón de condiciones clases. externas. La Diseña relación actividades con el áulicas de profesor, diferentes el asignaturas, ambiente, teniendo las en cuenta la características perspectiva del material cognitiva que para el logro de utilizamos para aprendizajes estudiar. significativos. Aprendemos Distingue mejor las cuando diferentes relacionamos estrategias y lo estilos que de ya aprendizaje sabemos con para lo su que queremos aprovechamiento saber, oportuno pero sobre en sus todo prácticas aprendemos áulicas. cuando encontramos Realiza indagaciones en los uso y colegios utilidad acerca de la lo aplicación de las aprendido, perspectivas cuando nos motivamos constructivistas por aprender. según lo aprendido y lo establecido en el currículo dominicano. Todas las personas Para asumir somos posiciones al distintas respecto. y en consecuencia Reflexiona tenemos sobre la también incidencia distintas de la formas motivación, o los preferencias intereses sobre cómo y las aprendemos. emociones en el Para aprendizaje aprender para sobre tomarlo en historia cuenta en universal, su labor en habrá el quien aula, prefiera entre otras de escuchar igual a un importancia. experto. Los temas que se Alguien más abordarán prefiere ver serán un video, psicología y quien prefiera aprendizaje, ir a un perspectivas museo. teóricas del Estas aprendizaje, diferencias teorías se conocen conductistas, como estilos de perspectiva aprendizaje. cognitiva del aprendizaje, procesamiento Cada de la estilo información, privilegia ciertas aprendizaje formas de y buscar, enseñanza, procesar, organizar perspectivas y representar la constructivistas del información que aprendizaje se conocen y la como motivación estrategias de para el aprendizaje. aprendizaje. La metodología En resumen, de esta asignatura se aprendemos toda la fundamenta en vida la y en concepción de todo que el momento. participante es el Aprendemos principal del otro, responsable de su con el aprendizaje, otro y con en uno una mismo. relación horizontal, El abierta aprendizaje y y la memoria participativa, son dos rompiendo los procesos esquemas íntimamente tradicionales. relacionados Se y pretende desarrollar el necesarios sentido para
de la adquirirnos discusión nuevos a través del foro conocimientos, y relacionar conductas y los conocimientos que actitudes. se van adquiriendo Todo lo con los que hemos procesos que se aprendido van y desarrollando. estamos aprendiendo Es a de lo suma largo de importancia nuestra vida, que para el nos logro de sirvan las para competencias interactuar con nuestro esperadas, entorno, así como convivir con también los de un demás, proceso de resolver aprendizaje efectivo, problemas, puedas enfrentar cumplir con las situaciones tareas o y aprobar un actividades examen. sugeridas por tus Algunos facilitadores, factores que ya promueven que de el esta manera aprendizaje garantizas son la un proceso de motivación, adquisición el de deseo por saber conocimientos y la exitoso. utilidad que encontraremos Gracias por tu en lo atención y aprendido. buena suerte.